Buenas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a esperar que se vayan conectando, que se vayan sumando más personas mientras esperamos a nuestra invitada del día de hoy. Les contamos, Candelaria Boto. Ella es economista y es coordinadora de Economía Feminista, un medio compañero también de Tiempo Argentino. Las compañeras suelen publicar en las ediciones del Diario del Domingo notas ahí que las pueden ver. Así que, bueno, vamos a ver si la encontramos por acá a Candelaria, así ya empezamos la entrevista. A ver si se conecta. Hola, Hola, ¿cómo va? bien, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Me pensaba antes de arrancar que cuando hablamos hace varias semanas para hacer esta entrevista, yo pensé que íbamos a estar como en otra situación, pero bueno, ambas. Dije, bueno, faltaban 3 semanas, había una leve esperanza de que estemos en otra fase, pero bueno, aquí estamos. ¿Vos Yo cómo soy un poco estás? más ¿Estás? negativa, me mentalizo que hasta septiembre esta es un poco la nueva normalidad. Es que hay que hacer eso porque es mejor. De última, si todo se soluciona más rápido, bueno, es una mejor noticia. Bueno, ¿cómo estás vos? Como la pregunta medio del rigor para arrancar, ¿cómo la venís llevando, laburando también a pleno por ser exceptuada y trabajar también en medios de comunicación, ¿no? Sí, la realidad es que no tuve esta vivencia de cuarentena de estar completamente encerrada porque siempre tuve que ir a laburar al menos una vez por semana. Sí, fue loco ir viendo todos los cambios, digo, las primeras semanas que parecía el apocalipsis, a ahora que hay como esto que se siente, ¿no? Como una nueva normalidad, donde, bueno, un poco ya nos acostumbramos a vernos con los barbijos, a esto del distanciamiento social, y eso sigue siendo re loco. Digo, hoy tuve que ir a buscar una cosa del laburo acá a 20 cuadras y caminando y decía, qué loco que esto sea lo normal, ¿no? Estar caminando con el barbijo, que todos estemos así, como ir a la verdulería, ponerte el alcohol en gel, nada, son nuevos hábitos. Lo interesante es pensar, bueno, qué cambios se traen más allá del alcohol en gel y de lavarnos las manos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, un poco para arrancar y hacer un paneo general, me gustaría que nos cuentes un poco, en principio, bueno, recién hace un ratito justo salieron los datos de la caída económica, ¿no? Y esta dicotomía o falsa dicotomía, vos me dirás, que también desde muchos sectores parece, en principio parecería saldada, ¿no? Esto de economía o cuarentena, digo la caída económica que ya, digo, venimos de una crisis bastante profunda, es la cuarentena, es la pandemia, también mirando las economías del mundo, ¿no? Como para tener una referencia, ¿cuál es tu mirada? Bueno, hay que hacer un análisis que obviamente la corona crisis, como me gusta decirle, afectó a todo el mundo y cayó el comercio de todo el mundo en un momento donde las fronteras se cerraron y todo el comercio internacional se vio muy perjudicado y obviamente el comercio interno también porque digo, un tercio de la población mundial estuvo encerrada en sus hogares y eso obviamente trae consecuencias económicas. Ahora, esto sucede en Argentina, donde ya veníamos de 2 años con crisis económica, recordemos 2018 con sus corridas cambiarias, bueno, 2019 que fue poner paños fríos, idas y vueltas para tratar de mantener una situación en un año electoral, y un 2020 que ya se perfilaba muy complicado ya desde diciembre de 2019, y el plan de acción se dejaba ver en esta ley de reactivación, de solidaridad y reactivación productiva. Y en ese contexto es que, bueno, entramos en una pandemia que obviamente no nos pasa solo a nosotros, sino a todo el mundo. Entonces es una situación bastante complicada para la Argentina que ya venía en crisis y que tiene que atravesar esta situación.
Digo, los problemas que tenemos también se podían ver en diciembre, tenemos que seguir hablando de la renegociación de la deuda porque no es algo que se haya resuelto, tenemos el tema de las tarifas que se iban a solucionar en los primeros 6 meses y no se resolvió y se pateó hasta fin de año, entonces digo, hay un montón de conflictos que se esperaban resolver en estos primeros 6 meses para poder diagramar más la planificación económica, y en el medio se sucedió una pandemia. A mí me parece muy importante, y lo digo como economista y como feminista, entender la falsa dicotomía entre economía y salud. No hay economía posible sin trabajadores sanos, digo, necesitamos trabajadores sanos para poder hacer funcionar, porque somos quienes generamos esta rueda, ¿no? Digo, desde la economía feminista y en esta reivindicación del cuidado, es importante entender el rol humano en un mundo donde el foco está en la producción y está en el capital, ¿no? Entender la relevancia de que para que ese capital se reproduzca, o sea, incluso en los mismos términos capitalistas, necesitamos justamente de trabajadores sanos y trabajadoras sanas para que puedan dar pie a este circuito. Entonces no es una falsa dicotomía, sino que es necesario en ambos sentidos. Totalmente. ¿Cuáles son para vos los puntos como más importantes que hay que mirar? Que es un poco también, vos sos economista y sos docente también, y un poco tu tarea como comunicadora es un rol bien pedagógico, ¿no? ¿Por qué todos y todas tenemos que entender lo que está pasando sin ser economistas? Digo, lo mismo pasa con la deuda, un montón de cuestiones que en general desde lo que es los temas económicos se ven muy desde afuera y porque son inentendibles, porque no los podemos entender y porque cuesta hacer como esta conexión entre, bueno, lo que me modifica después en mi vida, digo, cotidiana, ese nexo y bueno, cuáles son como esas cosas claves que a vos te parecen que es importante entender, ¿no? Sí, digo, es muy importante entender que además como ciudadanos argentinos sabemos mucho más de economía de lo que creemos. Digo, en promedio la mayoría de la gente entiende lo que es la inflación, o sea, sabe más o menos lo que es la inflación, sabe la importancia que tiene el tipo de cambio, digo, el valor del dólar para nuestra economía. Por ahí no entiende, por ahí no te puede desarrollar todos los mecanismos, pero lo sabe. Y ese es un conocimiento que lo tenemos y una riqueza de conceptos que sabemos. Y por otro lado está nuestro manejo de la economía diaria, de nuestra economía diaria, de nuestras finanzas personales. Entonces, en realidad tenemos mucho más conocimiento de lo que creemos. Lo que sucede es que cuando vos escuchás hablar a muchos economistas, y ahí uso la O, hablan con ciertas terminologías o palabras que por ahí son muy técnicas y que hacen que ese conocimiento parezca mucho más difícil de lo que es. No porque no sea complejo, porque la economía es compleja, vivimos en un mundo muy complejo, el sistema financiero es o sea, es complicado, es intrincado, ¿viste? Pero todo se puede explicar en palabras sencillas, o por lo menos a eso apuesto. A veces lo explico y veo que la gente igual no lo entendió, o por la pregunta que hace, y digo, bueno, digo, ese es el desafío mío como docente también. Yo di clases mucho en secundarias, entonces siempre tengo ese desafío como de tratar de hacerlo lo más apto para todo público, porque entiendo que es importante y no solo porque a mí me guste la economía y entonces a mí me parece que es importante, sino porque digo, la renegociación de la deuda, por ejemplo, que alguien puede decir a mí qué me importa la renegociación de la deuda, si dicen 55, si dicen 53, bueno, esa diferencia de 2 puntos a vos te puede cambiar porque justamente es la planificación económica, y la planificación económica no es en abstracto, es cuánta plata se va a gastar en salud, en educación, en planes sociales, en programas de desarrollo para pymes. Entonces digo, todo eso te va a afectar en cuánto pagas las tarifas, te va a afectar literalmente en tu día a día, en cuánto pagues el bondi, en cuánto laburo consigas o no, en cómo vas a alquilar. Entonces todos los condicionamientos económicos es la estructura donde nos movemos. Después, bueno, cada uno hará lo que quiera y lo que pueda, pero parte de ese lo que pueda se determina con las políticas económicas. Por eso es tan Claro, importante, por lo menos. claro. Cande, ¿cómo impacta la cuarentena en términos también a la situación económica que veníamos hablando, particularmente a las mujeres y a las disidencias que sabemos y además también es algo que desde economía feminista laburan muchísimo y desde los feminismos también siempre se plantea que, digo, somos el sector más empobrecido de la sociedad, pero también en otros términos, la cuarentena no solo de pobreza,
precarización, sino en distintos planos, en los trabajos de cuidado. Sí, es importante entender justamente que parte de lo que desarrollamos desde la economía feminista y desde los feminismos es entender que la sociedad es estructuralmente desigual. Es decir, que nuestra forma de organización social hace que cierto grupo poblacional reproduzca todo el tiempo esa desigualdad. Cuando vemos que ese grupo poblacional son mujeres y disidencias, y digo disidencias también haciendo un reclamo a que faltan estadísticas que incluyan a las disidencias, la realidad es que hoy en día las estadísticas públicas hablan de varones y de mujeres. Ahora, cuando vemos esas estadísticas públicas, vemos algo que llamamos feminización de la pobreza, vemos que las mujeres tienen mayores tasas de desempleo, tienen mayores niveles de no registro, falta de obra social y de cualquier derecho laboral, y además ganan menos, digo, perciben menos ingresos. Entonces, obviamente que todas las políticas económicas y las crisis económicas van a afectar más a ese grupo que está más vulnerado económicamente. Algo interesante de la pandemia que ponen bastante en evidencia, esto es la idea de trabajos esenciales, ¿no? ¿Cuáles son los trabajos esenciales? ¿Qué es lo que necesitamos para reproducirnos y para estar como sociedad, ¿no? Como esto del cuidado, de la enfermería, de los médicos. Digo, ¿cuáles son las tareas que necesitamos sí o sí, que tienen que ver con los alimentos? Digo, mucho tiene que ver con esas actividades esenciales, y también quedó más claro en muchos esquemas de familia tradicional, si el varón salía a trabajar, ahora está en su casa y puede ver todo ese trabajo que es necesario para mantener el hogar, y además ese trabajo creció en cuarentena, porque las personas están todo el día adentro, porque los chicos por ahí tienen clases por Zoom, pero después los tenés que acompañar, digo, hay un cuidado que se hace más grande, y para las mujeres que tercerizaban esos trabajos en otra mujer, no pudieron hacerlo en estos meses, entonces también se hizo más visible. Yo creo que es muy importante visibilizar eso, porque también hay que entender que no puede quedarle en la responsabilidad de los hogares ver cómo se distribuye ese trabajo, sino que hay una responsabilidad pública y del Estado en garantizar ese cuidado, que es nada más y nada menos cómo nos reproducimos como humanidad. Digo, ¿cuál es el rol social entonces de garantizar ese cuidado? Porque si pensamos que personas que son cuidadas y que necesitamos que esas personas sean cuidadas, y pensamos al cuidado como un derecho, entonces hay un rol estatal muy importante en garantizar ese cuidado y en pensarlo justamente como una inversión en el capital humano de nuestro país, ¿no? ¿Qué políticas o qué lineamientos podemos pensar justamente desde una economía feminista en relación a las políticas de cuidado, justamente para lo que vos decís, para que no quede sujeto a, más allá de que es muy importante la cuestión cultural y venimos avanzando un montón, pero digo, medidas quizás concretas o algunos lineamientos en términos de distribución y pensarlo transversalmente, ¿no? Porque a veces eh, las políticas quedan, bueno, la política de género, ¿no? Como algo como apartado de todo el resto. Y bueno, y aprovechando también, digo, la posibilidad hoy existe un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que antes no existía, digo, está bien, hay un montón de cosas, pero digo, ¿qué podemos pensar a partir de ahí? Bueno, se está trabajando, de hecho, desde la Dirección de Economía y Género en la realización, porque todavía no tenemos el presupuesto del 2020, en la realización de ese presupuesto con perspectiva de género y entenderlo justamente, como decías vos, de manera transversal. Hoy en día no está hecho, entonces, digo, no puedo hacer un juicio de algo que todavía no vi, pero sé que por lo menos se está teniendo en cuenta esa perspectiva a la hora de armar el presupuesto. O sea que intenciones hay, y no solo intenciones, sino que hay compañeras dentro que sabemos que van a hacer lo posible. Después veremos cuál es el resultado y nuestro rol, por como estamos por fuera digo, no hay ninguna funcionaria ni nada, y acá hablo como economía feminista, nuestro rol va a ser siempre empujar la vara y pedir más, porque justamente lo que queremos es llegar a una sociedad que sea realmente igualitaria. Obviamente que es un avance, tanto que haya un Ministerio de Mujeres y Diversidad como que haya una Dirección de Economía y Género, porque justamente podemos decir, bueno, ahora se está teniendo en cuenta la perspectiva de género para armar el presupuesto. Ahora vamos a ver qué pasa cuando esté ese presupuesto. Es muy importante justamente la provisión gratuita del cuidado, en el sentido de que haya espacios de cuidado para las infancias, para los adultos mayores, un buen sistema de salud que pueda hacerse cargo de las personas cuando están enfermas, de las personas con discapacidades, digo, todo lo que haga al cuidado va a ser muy importante, porque justamente le pone el rol al Estado
en esa garantía y profesionaliza un trabajo que normalmente hacemos gratuitamente las mujeres. Entonces todo eso es muy importante. Después hay discusiones adentro de las economías feministas, porque acá también, digo, lo quiero decir, no es que hay una economía feminista, sino que hay distintas vertientes de la economía feminista, y hay ciertas escuelas que abogan más a un salario, por ejemplo, para lo que solemos decir amas de casa, y después otra rama que es con la cual yo personalmente me siento más acorde, que decir, bueno, si vos le das un sueldo a la mujer para que se quede en el hogar, primero, ¿qué sueldo va a ser? Porque hoy en día las trabajadoras de casas particulares tienen los sueldos más bajos de la economía, ¿lo vamos a regir por eso? Segundo, vos estás reproduciendo que es la mujer la que se queda en el hogar, porque en el mercado de trabajo es la que menos gana, la que más le cuesta conseguir trabajo. Entonces, digo, a mí personalmente no me parece una solución, si bien obviamente que no voy a estar en contra de algo que genera autonomía económica a las mujeres, porque necesitamos autonomía económica para poder movernos en este mundo. Pero hay que pensarlo un poco más allá para justamente no reproducir los sesgos de género y poder generar más oportunidades para las mujeres para poder tener más acceso a los puestos públicos también. Totalmente. Cande, recién explicabas, ¿no? Cómo, y que es algo que venimos viendo, cómo se profundizan todas las desigualdades en todos sentidos, digo, de género, digo, en un montón de sentidos. ¿Qué perspectivas tenés vos? Digo, hay como medio dos bandos de, bueno, de acá salimos fortalecidos, fortalecidas, digo, se visibilizaron un montón de cosas, la importancia del Estado, la exigencia un poco de radicalizar algunas medidas para poder salir y no morir en el intento, o se profundizan y se recrudecen, digamos, las estructuras sociales, políticas, económicas a las que estamos acostumbradas. Acá de nuevo, es mi posición personal, yo tenía una visión bastante optimista al principio de la pandemia. De hecho escribí un texto en La Fiebre, que es estas ediciones ASPO que salieron por la cuarentena, y tenía una visión muy optimista de, bueno, este es el momento porque estamos viendo este trabajo esencial y podemos notar todos los límites que teníamos en la reproducción humana. Digo, recordemos que el coronavirus es un virus que sale por justamente el mal manejo que hacemos del ambiente y de nosotros en ese ambiente, de las fallas que hay productivas. Digo, como bueno, es un momento donde la humanidad puede recapacitar y ver todos los límites que tiene en su reproducción, y me río de mí misma porque hoy en día, con ya más la pandemia más avanzada y ver también cómo se fue dando ese salir de la cuarentena en Europa y en los países que ya están en verano, digamos, y en laboratorios que quieren patentar la cura del coronavirus, y digo, bueno, el capitalismo siempre puede ser más salvaje y puede ser más atroz y puede ser más desigual. Es triste, y siempre se reinventa pero más rápido. sí, estuve leyendo mucho a Mark Fisher, que lo recomiendo, que tiene un libro que se llama bueno, lo recomiendo si querés entrar en una derrotista. No, mentira, no, es muy bueno, pero lo que dice es como, bueno, el capitalismo siempre se reinventa, que es cierto, digo, es cierto en el siglo XX, en el siglo XXI, Sí, sí. todo lo adapta, lo come y lo transforma. Ahora, es verdad que hay límites concretos y que nos vamos a seguir chocando como humanidad, que tiene que ver con nuestra forma de producción. Digo, va a seguir habiendo pandemias si seguimos produciendo a mansalva, sin tener en cuenta el ambiente donde estamos y del cual somos parte. Bueno, va a seguir habiendo desigualdad si no tenemos en cuenta que cada vez la concentración se da en grupos económicos más chiquitos, y si no nos damos cuenta de que la movilidad social, esta cosa de que las personas puedan crecer realmente por mérito, digamos, o por suerte, o por lo que le querramos decir, si vemos que es cada vez más chica, y sobre todo notamos que desde 2008 para acá, que fue como la última crisis, vivimos en un mundo cada vez más desigual, bueno, sí, siempre se puede estar peor. A mí me interesa, digo, como feminista, como activista, pensar en cómo hacer para estar mejor, pero no tenemos garantía de que se pueda estar mejor. Sí, por ahora es como, bueno, está la puerta abierta como siempre, con la esperanza de poder romper y todas las desigualdades y poder vivir en un mundo mejor, pero la verdad es que está todo bastante complicado. Cuesta. Sí, cuesta porque, bueno, hubo
un artículo muy interesante en The Economist que hablaba como de la desglobalización, como cómo el mundo tiraba hacia la globalización, sobre todo después de las guerras mundiales y demás, y cómo ahora el concepto sería de desglobalización, ¿no? Un mundo donde las fronteras se cierran cada vez más, y bueno, hay que ver qué pasa con eso. Después está cada uno el marco teórico que le quiera dar. Yo qué sé, yo soy feminista, creo que apostamos justamente a la construcción de otros modos, de otras formas de producir, de organizarnos y de poner el eje justamente en otro lado, que el eje no esté en el capital, que trae todos estos límites, sino en la vida humana justamente, y en pensar cómo generamos una vida que valga la pena ser vivida, ¿no? Totalmente. Cande, la última para ya ir cerrando, un poco te quería, hay que empezar a aprender fotos, comentan ahí. Sí, justo leí ese, fue como, bueno, no sé si era mi conclusión, pero no sé si me parece mal tampoco. Un poco te quería preguntar por el rol de las mujeres y disidencias en los medios que de a poco, digo, se va ocupando un espacio mayor con un montón de costos, también como con un montón de exposición y de dificultades que los varones sí no tienen en esos espacios. ¿Cómo lo oís vos? ¿Cómo estás viendo? Y también la importancia de que estemos ahí, no solo para hablar de cuestiones de género, ¿no? Que a veces pasa esto de, bueno, cumplir el cupo, hablar de estas cosas y ya está. Sí, no solo cumplir el cupo, sino la etiqueta también. Digo, bueno, sos feminista, habla de feminismo. Bueno, yo soy feminista, pero soy economista. Digo, mi profesión es esa. El feminismo es algo que tiene que ver con mi práctica y mi praxis, si se quiere, pero laburo de economista. Eh, y mi experiencia, qué sé yo. Yo creo que ha sido buena, que he tenido mucha suerte, también muchos privilegios, digo, soy blanca, entro y cumplo algunos de los requisitos de esa belleza que es requerida en los medios, y como no cumplo todos, me han caído, digo, también me han agredido, y obviamente yo soy una persona, no soy una máquina, a veces me afecta más, a veces me afecta menos. Trato de no tomármelo personal porque sé que no es personal, no es conmigo, no me conocen a mí, sino que es porque justamente no cumplo con ese requisito de belleza. Por un lado creo que avanzamos un montón, y después tenés canales de televisión que siguen cosificando a las mujeres, tenés programas de televisión donde la mujer todavía no se puede sentar en la mesa, digo, también veo todo lo que falta. Obviamente que son muchas las economistas, las periodistas, digo, cada vez hay más. En el noticiero de la TV pública, por ejemplo, una de las conductoras es una mujer trans, y no es que habla de diversidad, es una conductora que conduce, o sea, como está perfecto. Y creo que apuntamos un poco a eso, y obviamente que nos enfrentamos a trabas y procesos personales, pero es importante pensar todo lo que falta y todo lo que hay que abrir para las que estamos ahí, bueno, para que entren las que faltan, ¿no? Y que seamos cada vez más diversas y cada vez más, o sea, no entrar para reproducir lo que los medios quieren, sino entrar para forzarlo más, ¿no? Digo, bueno, queremos que entren las gordas, queremos que entren las afro, queremos que entren toda la diversidad, y que esa televisión que hoy en día es tan vetusta pueda representar mejor, ¿no? Quiénes somos como país. A veces uno ve la tele, digo, yo veo, no sé, mujeres en tacos, y vos salís a la calle, y la verdad que Argentina no es un país donde se usan muchos tacos. ¿Por qué tienen tacos en la pantalla? No hay necesidad de eso. ¿Por qué No, están dale, vestidas tipo? Es rarísimo, tienen vestido de fiesta, y el compañero tiene un saco y una camisa, y decís, ¿por qué? ¿Qué necesidad de ornamento? Entonces, como bueno, hay ciertas cosas que la televisión se tiene que actualizar como se actualiza la sociedad. sí, totalmente. Y particularmente en la tele, que es un medio como muy hostil, ¿no? Como que hay medios que capaz, nada, uno los siente más cercanos, pero bueno, no es el Sí, caso de la tele. no, yo la tele la siento como una institución, o sea, la tele es casi como una institución, porque además uno cuando se queja de cosas de la tele te dicen, bueno, así es la tele, es como que te digan, bueno, así es la justicia, bueno, así es el Congreso, ¿viste? Como, bueno, así es la tele, como acostumbrate porque es así. Y creo que está en nuestra labor, y ahí me pongo en activista, en que no nos acostumbramos nada,
porque no estamos dispuestas a que quede así, no está bien, digo, también nos ha afectado, qué sé yo, a mí no me es indiferente que yo me crié viendo esa televisión que tenía mujeres en las cuales yo no me veía, y demás. Entonces creo que hay un rol ahí también para pensar en qué es lo que queremos reproducir. Totalmente. Bueno, Cande, te agradezco un montón por este tiempo. Llegaron un montón de comentarios y de apoyo, así que también les agradecemos a todos y todas las que estuvieron del otro lado. Y bueno, nos seguiremos hablando, conectando ahí también a través de Economía Feminista, que suelen, decíamos al principio, compartir publicaciones también en la edición del domingo de Tiempo Argentino. Así que gracias una vez más y bueno, nos estamos viendo en la virtualidad, en principio. Obvio. No, muchas gracias a vos y para nosotras es hermosa esta alianza con Tiempo. Es con el único medio que tenemos alianza por toda su historia, así que muchos saludos para todas y todes y bueno, nos estaremos viendo. Genial. Bueno, saludos para todas las Les ecofeministas. mando. Chao, Bueno, adiós. chao. ¡Mua! Chao. Chao. Bueno, ahí pasó Candelaria Boto, coordinadora de Economía Feminista, y ella economista. Gracias a todos y todas las que estuvieron del otro lado. Antes de terminar la transmisión, les recordamos que Tiempo Argentino se sostiene gracias a todos los socias, las socias y socios que nos bancan todos los meses, así que si quieren también acompañarnos, en el link de la biografía de Instagram está el link para que puedan asociarse y apoyar a Tiempo Argentino. Gracias por haber estado y nos veremos en próximas entrevistas en vivo acá por el Instagram Live de Tiempo. Gracias.